Erev Tov, Shavua Tov, bienvenidos, bienvenidas. Me agradecería de encontrarme con María Nordi ahora en el ámbito de nuestro Shebul de Rambam. Hace mucho que no nos vemos, así que bienvenida y que sea por mucho tiempo. No olvidé mi compromiso, lo tengo que hacer, así que lo voy a hacer desde la taller. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas, en este caso las señoras más que los hombres de momento, para nuestro Sheur semanal de Rambam en el aula virtual. Tal vez fue uno de los precursores de lo que hoy es todo por aula virtual y que realmente nunca imaginábamos que íbamos a vivir una realidad tan diferente, ¿no? En este tiempo del mes de marzo, en la inmediación del comienzo del mes de Nisan, que va a comenzar el miércoles a la noche, si Dios quiere, va a ser un solo día, el día jueves, de Zrat Hashem. Y en el transcurso de esta semana en la cual inauguramos el Humash de Baikra, inauguramos el tercer Humash de la Sagrada Torah. De una u otra manera, el Humash de Baikra nos habla de uno de los espacios más sensibles de la tradición del pueblo judío, que precisamente por su ausencia, su sensibilidad se ha aumentado. Shoshat Barima Olam Omed, decían nuestros sabios en el Pirkei Avot, sobre tres pilares el mundo se sostiene: a la Torah, a la Abodá de Al Yemilut Hasadim. Sobre la Torah, el estudio de la Torah, nuestra sagrada Torah, la escrita y la oral; a la Abodá, el culto, el servicio de Al Yemilut Hasadim, las obras de beneficio, las obras bondadosas, las obras que nacen genuinamente del corazón de las personas. Ninguna duda que la Torá y Gemilut Hasadim forman parte del accionar cotidiano para el hombre, no solamente de fe, sino para el hombre cuyo componente moral y ético es un llamado permanente a actuar con diligencia en pos del prójimo. En estos días, precisamente, estamos percibiendo mucho más todo lo que es Gemilut Hasadim. Y por supuesto que Gemilut Hasadim está acompañado y debe estar sustentado por la existencia de la Torah. Pero sin embargo, de este triángulo, de este trípode, que es la figura más estable, como desde el punto de vista geométrico, nos falta un lado, y que es Abodá. Abodá significa Korbanot, precisamente el escenario de lo que habla el Humash de Baikra en sus primeras casi tres perashiot, que habla acerca de lo que representa la tarea natural del hombre en su encuentro con el Creador. Así lo sintió Adam Arishon, el primer ser humano, luego la transferencia a sus hijos, Caín y Abel, aún con la desacertada decisión de Caín con respecto a su hermano, actuando en forma impulsiva. Pero también está Abraham, Isaac y Jacob, que vienen un poquito a rehacer todo ese vínculo con el Creador. Decía que la Abodá es uno de los lados que hoy en día no lo podemos experimentar en el sentido absoluto, total. Sin embargo, cuando nos dicen que debemos servir a Kadosh Baruj Hu, Bechol Levavcha, Eizoi Abodá Shevalev, preguntan los Jajamín, ¿cuál es la Abodá? El culto, el servicio a Dios que hacemos con el corazón, que ve Omer, Zo Tefilá. En este caso tenemos que pensar que es la tefila. No hay ninguna duda de que hoy por hoy, ante la ausencia del Bet HaMikdash, aunque rogamos para que el mismo retorne prontamente en nuestros días, ante la ausencia del Bet HaMikdash, como dijo el Naví, un Eshalma Harim Sefaten. Perdón, quiere decir que habremos de Leshalem. Quiere decir, vamos a trocar los animales por nuestros labios. Quiere decir que hoy por hoy la tarea de la plegaria es una tarea más allá de lo noble, es una tarea que me conecta profundamente con Akadosh Baruj Hu.
tanto como el nivel de los korbanot. Y por eso la tarea de la tefilá tiene que ser con kavaná, con intención. Y eso es como los korbanot tenían un fuego. Porque cuando uno puede encender el fuego aquí abajo, el fuego de lo que representa la dimensión interior del ser humano, es también cuando Kadosh Baruj Hu envía su propio fuego. De una u otra manera, a partir de allí, es cuando el ser humano empieza a conectar y a atar los cabos. Torah, Abodá y Milut Chesadim. Podemos ser personas enteras, íntegras, en la medida de que podamos reunir junto a nosotros todo lo que es el afán del estudio llevado a la práctica y la práctica elevada a su máximo exponente cuando esa tarea representa mi mirada hacia usted, hacia mi prójimo y poder suplir o abastecer o al menos ayudar en alguna de sus necesidades. Decía que estos tiempos, obviamente, son tiempos diferentes. Nunca nos preparamos para vivir tiempos diferentes. Parece ser que estamos habituados a que las cosas sean como son. Olam que min hagonoeg, dicen nuestros sabios. El mundo continúa su círculo, su rutina. Pero sin embargo, desde hace ya más de un mes, 2 meses tal vez, estamos viviendo tiempos que no son rutinarios. Tiempos que nos invitan a nosotros a, salirnos de la rutina, ser un poco más egoístas para bien, en última instancia, pensando en cómo preservar la salud en tiempos de enfermedad. Cómo lograr superar a veces esas instancias en las cuales debemos aislarnos, porque el aislamiento es lo que nos lleva a poder mantener un estado eventual de salud. Porque nosotros queremos que el estudio lleve a la práctica y la práctica nos lleve al encuentro del otro, porque al final de cuentas eso es el ser humano. Asot Mishpat, como dice Mijal, el profeta, impartir la justicia, pero también Ahabat Chesed, pero amar la bondad. No solamente mostrarme en un lado de la justicia y el rigor, sino también mostrar el otro platillo de la balanza, donde está todo el amor expuesto. Pero fundamentalmente, estos días son del último aspecto que dice el profeta Mijá, Atzene Aleje, Lifnei Hashem Elohecha. Caminar humildemente delante de Hashem, tu Dios. Si tal vez alguna lección se puede o se debe aprender en estos tiempos de tanta angustia, de tanta sensación de fragilidad, es el Atzene Aleje. Es tal vez el sentir que podemos y debemos encaminarnos con cierta humildad, ser un poco más humildes, ser un poco menos pretenciosos, reconocer cada día, cada instante que uno se aferra a la vida, se abraza a la vida, viendo lo que es el mundo que nos rodea, el mundo proximal que nos rodea, el mundo del cual podemos tener noticias verídicas y de otros mundos en los cuales lo único que recibimos son ilusiones. Por cierto y por suerte, nos toca vivir hoy, a quienes estamos en Eretz Israel y en Medinat Israel, un país verídico, un país que cuenta la verdad, un país que me informa las cosas como son. Y por cierto que eso nos hace sentir un tanto más seguros de que el Boré Olam seguramente escuchará nuestras plegarias y enviará refuah Shema para todos los que necesitan y la preservación de un estado de salud para todos aquellos que, Baruch Hashem, están cuidándose desde hace tiempo y tratando de evitar, aún a pesar de estar lejos de los queridos, poder estar bien para luego poder disfrutar de ellos. Bienvenidos una vez más a nuestro tiempo
de Rambam. Estamos estudiando Ilhot Shabbat, estamos en el capítulo 21, un capítulo muy extenso, y hemos llegado ahora a la halajá número 17, que es una halajá en la cual nos habla de Zoré y Borer. La 17 y la 17, perdón, la halajá 17, donde se nos dice que vamos a estudiar para la refuá shlema de la Yoledet, Hana Bruria Bat Abraham, y del Tinok, del bebé, el varoncito recién nacido, Tinok Ben Hana Bruria, que Kadosh Baruj Hu les envía a la mamá y al hijo, refuá shlema, y que los papás, Menachem Meir y Hana Bruria, tengan el mérito de la Esnisov y Vitosh de Abraham Avinu, Be'aitou Bismanó, que tengan el mérito de ingresarlo en el pacto de Abraham Avinu en tiempo y en su tiempo, ubismanó, en su hora específicamente adecuada, y que Kadosh Baruj Hu nos regale siempre estas alegrías de estar en una comunidad de gente maravillosa, de gente hermosa y fundamentalmente de hijos. ¿Qué les puedo decir a los papás hoy en día? Algunos de los que están aquí, de hijos que, bueno, tal vez gracias a toda esta instancia tenemos un tiempito para poder estar con todos ellos todas las noches. Y esto es un regalo que no lo esperaba realmente, pero que en última instancia hace bien al corazón, hace caricias durante el día y durante la noche fundamentalmente. Muy bien, la halajá número 17, entonces, gracias por estar con nosotros y gracias al Moré Yosef, que tanto se esfuerza por estar en en todas las aulas virtuales. Realmente, Kadosh Baruj Hu le bendiga su paciencia y la obra de sus manos, porque está en todas partes a toda hora y está con nosotros aquí en la pantalla y haciendo todo y regulando todo. Así que Tizkere Mitzvot, Tizkere Shanim Rabot, Aimot Betovot, y que solamente tengan Besorot Tovot. Zoré u Borer. Zoré significa aventar el grano. ¿Aventar qué significa? Aventar era cuando el grano está en la tierra y se lo arranca de la tierra, la espiga, entonces se hacía Zoré, se lo aventaba de manera tal que el salvado se caiga y quede solamente la semilla. Borer es otra de las tareas que en Shabbat, otra de las melajot que están prohibidas. 39 melajot, les recuerdo, para los que no escucharon, que estas melajot están todas asociadas con el tema que acabamos de terminar en el Humash de Shemot, que tiene que ver fundamentalmente con la construcción del Mishkan. Todas las tareas que se hicieron para construir el Mishkan son las tareas que en última instancia estarán evitadas de hacer durante el Shabbat. Zoré u Borer, Meavot Melachot Hen, dice el Rambam, son categorías de trabajos principales. Lefijaj, afalpi shemutar limblol melilot berashe etzbeotav. Por lo tanto, dice Rambam, aunque a una persona se le permite quitar el grano de las cáscaras con la yema de los dedos, que Shehu Menapeach, cuando sopla aire sobre ellas para hacer que las cáscaras del salvado se caigan, Menapeach Beyado Ajat Bejol Kojo, quiere decir, puede hacerlo solo mientras la sostiene con una sola mano, soplando con toda su fuerza. Avalobe Canon Velobe Tamhui, pero no lo puede hacer usando una bandeja o una olla con compartimentos. Gezerá Shema Yenape Benapá Ubijbará, para que no use eventualmente algún utensilio como un tamiz o un colador, de lo cual, obviamente, si va a hacer esa tarea a través de un utensilio, entonces seguramente se considera una tarea prohibida y entonces se encontrará con que es responsable de su acción. Eso sería el zoré, quiere decir el aventar. Por otro lado, dice el Rambam, Beameshamer Shmarim, Toliret Borer o Merraket U. Meshamer Shemarim, ¿qué quiere decir? Que filtra el vino para poder sacar todas las Shemarim, que son, ¿cómo se llaman las cosas?
se me fueron las palabras en el español. Shemarim son como las levaduras que quedan en el vino cuando está fresco eventualmente. Entonces eso se considera borer o merraked. Quiere decir, estamos borer, seleccionando, o merraked, quiere decir como si fuera el concepto de tamiz. לפיכך, אף על פי שמותר לסנן יין צלול או מים צלולים בסודרים o בכפיפה מצרית, dice, por lo tanto, aunque esté permitido filtrar el vino que es claro y puro, o el agua limpia, usando un pañuelo, sudar, o bekfifa mitzrit, o con una canasta egipcia, eventualmente, la canasta egipcia, dicen los comentaristas, dice que la canasta egipcia es, tiene que ser, obviamente, cubierta por una tela en donde puede filtrarse el agua o el vino. שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. ¿Para qué tiene que hacerlo de esta manera? Para que no lo haga, eventualmente, como una de las tareas que la persona podría hacer durante los días de semana. Y de esta manera, obviamente, para que no lo filtre, obviamente, con un filtro habitual. ¿No es cierto? Bamashmeret quiere decir que haga un vino que no es tan puro, que no es tan claro, y por lo tanto que no lo va a poder filtrar. Bejen amejabetz, ¿qué quiere decir? También, obviamente, el mejabetz. Mejabetz quiere decir el que el filtro, perdón, para que la leche se cuaje, para hacer queso, también es un derivado de esto. Y entonces, lo yehabetz beyado. ¿Qué quiere decir? Aunque esté permitido colocar semillas de sésamo y nueces en la miel, no se deben mezclar en un bloque con las manos. Y eventualmente, porque de esta manera, eventualmente, estamos hablando que el Rab Moshe Cohen de Lunil y el Maguen Abraham, que es uno de los grandes comentaristas sefaradíes de Rambam, cuestionan la conexión entre mezclar nueces con miel y hacer queso. En la Tosefta de Shabbat se menciona mezclar nueces y miel en relación con el trabajo prohibido de amasar. El Kinat Eliyahu explica que la intención de Rambam podría ser que cuando se cuaja la leche para el queso, se hace un solo bloque de alimentos a partir del líquido. Así también se logra el mismo objetivo al hacer un caramelo, la miel, obviamente, y las nueces, que podrían hacer un caramelo que se podría condensar y hacer algo duro. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que representa el concepto de Zoré y Borer, el seleccionar. Las alajot 18 y 19 nos van a hablar ahora de otro escenario que tiene que ver con el escenario del amasar. O sea que ahora vamos a entender, obviamente, otro de los elementos de los cuales decimos el amasar es el moler, perdón, el tojen. Bien, entonces vamos a entender un poquitito de qué se trata esta tarea de la cual habla ahora el Rambam. Dice, Amejateje tayarak dak dak kedeile bashelo. Dice, una persona que corta los vegetales en trozos muy, muy, muy pequeños a fin de cocinarlos. Esta persona estaría aquí transgrediendo un derivado de un trabajo prohibido que se llama lithon, moler, porque lo está cortando muy, muy finito. Entonces, en este caso, hayab. En este caso, la persona, dijimos, se hace responsable. Estamos hablando del Shabbat. לפיכך, אין מרסקים לא את השחת ולא את החרובין לפני הבהמה. Dice, por lo tanto, está prohibido triturar la paja o las algarrobas que se le daban de comer
a los animales. Ven de acá, venga acá, ya sean trozos grandes o ya sean trozos pequeños. Ni freyen irá que tojen. En Shabbat no puedo hacer esa tarea aún para los animales, porque eso está como si estuviera haciendo una molienda. Abal mejatjim et adiluim lifnei behemá, pero sí se pueden cortar los deluim, las calabazas, para un animal. Lo mismo que dice Beta nevelá lifnei kelavim. Y también un animal muerto, un cadáver de un animal, para los perros. Se lo puede cortar en trozos, eventualmente. She'en tehina de perot. O sea que no existe un concepto de molienda con respecto a las frutas, y en este caso también las carnes. Umatirin alumot shel amir lifnei behemá. También se pueden desatar amir, manojos de paja. Está la paja toda, junta, que se dejó en el campo y se olvidó la persona de desatar, se lo puede desatar para que el animal pueda comer. Umefasfes beyado alumot ketanot. Y puede, entonces, ¿qué hacer? Separar. Mefasfes quiere decir mafrid, puede separar los shibolim, puede separar los granos, eventualmente, para que los animales puedan comer de ello. Recuerden que el animal es uno de los aspectos que la persona debe cuidar, aún también en Shabbat, y tratar de cuidar que el animal pueda comer. Entonces, Mefasfes beyado alumot ketanot puede separar entonces los granos pequeños, avaló alumot gedolot, pero no gavillas grandes, lipnei atorach shebahem. ¿Por qué? Porque en última instancia, cuando tiene una gran gavilla para separar, eso representa un gran esfuerzo. Entonces aquí tenemos los derivados de lo que es la molienda. Lo mismo pasa en la halajá número 19. Dice la halajá número 19, Javile si'a de ezov bekoranit. Estamos hablando ahora de javilot, quiere decir paquetes, de lo que representa si'a, eizov y kornit. ¿Qué significa todo esto? Significan, obviamente, los tres términos se refieren a unas especies de hisopos, eizov, ¿sí? El hisopo, se usa a menudo como forraje para los animales, pero ocasionalmente se lo usaba como alimento para los seres humanos, y en ocasiones se utilizaba el hisopo también como leña, porque tenía una buena combustión. Entonces aquí nos dice que Javilei si'a eizov bekoranit, quiere decir cuando tengo, obviamente, paquetes de estos tres tipos de hisopos, de Hayutzebaem y algo similar a ellos, Sheichnisan le Mahal Be'ema, que la persona lo ha introducido, lo ha almacenado, llamémoslo así, para hacer como forraje de los animales, para darle de comer a los animales. Mistapek mehen, quiere decir, puede eventualmente, dice el Rambam, Mistapek mehen, bekotem beogel berashet beotav. Entonces, ¿qué puede? Puede desatarlos, como romperlos, desgarrarlos, porque están todos unidos, con la punta de los dedos. Pero atención, dice, pero no romper con sus manos una gran cantidad con las manos. Que no lo haga de manera tal que lo pueda hacer un día de semana y en este momento la persona venga eventualmente a aplastarlos. Entonces, la tarea, obviamente, del tojen es como si un derivado de esta tarea que sería la molienda. Un minutito nada más que quería ver dónde estamos aquí. A ver. Ok. Está bien. No, quería ver dónde estábamos con respecto a la halajá, pero no estamos bien con respecto al Rav Melamed. Muy bien. Bien, perdón. Muy bien, entonces llegamos a las dos halajot de Tojen.
Y ahora llegamos entonces a la halajá 20. Y de la halajá 20 a la halajá 31, este capítulo tiene 36 halajot. Es bastante largo. De la halajá 20 a la 31 vamos a hablar acerca de la prohibición de itrapeut en Shabbat. Quiere decir que no se puede desarrollar ninguna cura eventualmente con bálsamos, etc. Enseguida vamos a ver cómo el Rambam lo va a explicar. Entonces nos dice lo siguiente. Hatzarich ladok pilpelin. Una persona que tiene que moler pilpelin, quiere decir pimientos. Tehayotze baem, liten letoja mahal beshabbat. Y otros condimentos similares para ponerlos dentro de, o para condimentar, o para sazonar la comida el día de Shabbat, quiere decir que esa persona tiene que hacerlo con el mango del cuchillo contra la queara. O sea, no lo puede hacer sino con el mango del cuchillo. Pero no debe hacerlo eventualmente con qué? Con un machteshet, quiere decir un moledor, en este caso, porque en este caso la persona estaría obviamente haciendo un derivado de molienda. Le fija Hasur la Bari, le itrapot be Shabbat, Gezerá Shema Ishak Samemanim. Por lo tanto, dice, está prohibido que una persona sana tome medicamentos en Shabbat, porque un decreto promulgado es una Gezerá, no sea que esa persona venga a moler hierbas. No teníamos remedios como tenemos hoy en blisters. Ahí había que preparar los remedios. Y entonces, así como tenía que hacer eso para comer, para sazonar la comida, entonces no lo podías con el mortero, con el machteshet, no podía hacer esa tarea con los pilpelim. ¿Por qué? Porque eventualmente, también después de eso, vendría a hacer alguna medicina en Shabbat. Por supuesto, ustedes están preguntando, obviamente, si se puede tomar medicación en Shabbat. Ya vamos a ver cuando terminemos este escenario. Keitzad, ¿qué es lo que queda implícito de todo esto? Pregunta Rambam. Lo yohal dvarim sheinam ma'achal dvarim. Ante todo, una persona no debe consumir alimentos que normalmente no comen las personas sanas. ¿Qué significa? Obviamente, a una persona que siente incomodidad, que siente alguna indisposición, pero cuya vida no está en peligro, ni sería clasificada como una persona que es jolé, enferma. Por lo tanto, las diversas, ¿no es cierto?, situaciones que se mencionan en el capítulo 2, que estudiamos ya hace mucho tiempo atrás, no se incluyen aquí, en este hecho. Entonces, Keitzad. Lo yohal de barim sheinam ma'achal berim, quiere decir alimentos que no se comen en general, sino como elementos medicinales. Kegon ezobión u fuá. Por ejemplo, ezobión y fuá. Ezobión viene de ezob, como alimentos que son vegetales, que obviamente tenían condiciones seguras de ser elementos que podrían curar a la persona. Ezobión y pia o pa, eventualmente, y que eran unas plantas de raíces rojas y se utilizaban para teñir o con fines médicos. Veló de barima meshalshelim. Tampoco la persona podía comer alimentos que le produjeran eventualmente diarreas. Quiere decir, hierbas que causan diarrea. Por ejemplo, dice el Rambam, la aná de Hayotzeba, por ejemplo, el ajenjo y similares. Tampoco debería tomar bebidas que normalmente no beben personas sanas. Por ejemplo, aguas cocinadas con hierbas y con otro tipo de samemanim, otro tipo de
elementos curativos, que eventualmente eso llevaría, obviamente, a la persona a sentir que está tomando algo para su curación. Bueno, todo esto es interesante para ver las costumbres de la época. Aparte, quiero decirles que Rambam, en su faz médica, escribió varios libros de medicina, entre ellos uno que se llama Régimen sobre el Tratado de la Salud, que es realmente maravilloso poder entender lo que desde el punto de vista práctico el Rambam aprendió a lo largo de su vida. Pero por sobre todas las cosas, hay una tarea que hizo Rambam, precursora para su época, de haber escrito un libro sobre productos farmacológicos naturales, más de 700 fármacos naturales que representaban eventualmente la curación. Y él los utilizaba, por supuesto, ya que fue el médico de Saladino, de Salah ad-Din, y después fue el médico también del hijo de Saladino cuando estuvo en la corte egipcia. Muy bien, dice la halajá número 22. Ojel Adam, ojalimu mashkim shedere haberim de ojlan de lishtotam. Sin embargo, una persona puede consumir alimentos o bebidas que generalmente las personas sanas suelen comer o beber. Kegón, por ejemplo, y aquí nos está diciendo, Hakusbar, que es la cúsvera, eventualmente, ya es un tema que conocemos, ¿no? O sea, incluso la persona que sufre de molestias puede comer lo que los sanos comen. Hakusbar, en este caso hablamos del cilantro, ve akeshut, ve aezov, y el lúpulo y el hisopo. Obviamente hay varias especies de hisopo, y a veces algunas eran comidas por personas sanas y otras utilizadas con fines medicinales. O sea que el mundo de la botánica era un mundo obviamente increíblemente conocido y productivo para los hombres en aquel momento. A pesar de que estas son elementos curativos y la persona los comió para poder curarse, está permitido. Oír be'em ma'ajal ber'im. ¿Saben por qué? Porque esta comida son alimentos de personas sanas. Y entonces no tenemos, obviamente, ninguna intervención aquí para poder actuar con fines medicinales, porque esto se lo come eventualmente con frecuencia. Entonces, como se lo comía con frecuencia, no formaba parte de una prohibición. Shotá Giltit Nikodem Shabbat. Dice, si una persona ha bebido Giltit en la víspera de Shabbat, ¿qué es el Giltit? El Giltit es un tzemach harif, así se lo explica en la halajá, es un vegetal muy, muy picante, ameshamesh ketavlin u ketrofá, que puede servir como condimento para sazonar o como remedio. Besholino tobe maín, se lo deja reposar en agua, o bejometz, o en vinagre, para poder beber. Entonces aquí tenemos uno de los elementos naturales llamado giltit. Hay quien llama a esta planta como asa fétida, que posee una resina de sabor amargo y que se utiliza como remedio para los dolores en el pecho. ¡Wow! Quiere decir, para todo lo que llamaba el angor, eventualmente, ¿no es cierto?, se utilizaba para eso. En la Mishnah sobre Shabbat, el Rambam afirma que una bebida producida a partir de esta planta, el giltit, era bebida por personas en tierras frías debido a la sensación de calor que producía eventualmente, y entonces era una planta medicinal que daba calor en lugares fríos. Entonces dice que si tomó giltit antes de Shabbat, pareihu shoteve oler, y esa persona después continúa tomando en el día de Shabbat, mutar lishtoto Shabbat bimkomot shenahagua bedim lishtot giltit. Es posible tomar esto en los lugares donde las personas sanas siguen tomando el giltit. Beshotim zetos amitzri bechol makom. Y también se podía tomar el
setos amitzri. ¿Qué es el setos? Es un alimento que estaba hecho en base de sal y harina de cebada y granos de cebada también amasados con agua. Quiere decir, era apto para la medicina, para la curación, pero también era un alimento para las personas sanas. Entonces, hay quienes llaman a esto también la cerveza egipcia, así lo llaman. ¿Qué significa? Una bebida hecha de agua que se mezcla sal, harina de cebada y también jaría, perdón, a que agregan, que es una suerte de azafrán silvestre. Y entonces dice que esta cerveza, explica la Gemara de Shabbat, servía para aliviar a las personas con dolores estomacales. Ahora que estamos estudiando en el Daf Yomi sobre Shabbat, seguramente cuando nos encontremos con estas cosas, el Rambam nos habrá de ser de mucha ayuda. Muy bien, la alajá número 23. Hoy vamos a aprender mucho de medicina natural, eventualmente, para ver la gran sabiduría del Rambam al respecto, ¿no? Y esto realmente es lo grande, por lo menos por lo que es emocionante para saber lo que el Rambam sabía. Vejen shemanim, shederech abriim la baem. Quiere decir también, dice, con respecto a los aceites, que las personas se solían ungirse con ellos en el día de Shabbat. Mutar la baem de Shabbat. Estaba permitido hacerse, untarse con ellos en Shabbat. De Afarpishenit que den el refuá. A pesar de que esto tenía la intención de que sea como algo con fines curativos. A pesar de que está prohibido, ¿no? O sea, hoy en día una crema cualquiera, pero cuando es con fines curativos, si una persona tiene un hongo muy pernicioso en su piel, eventualmente, o está sufriendo de una psoriasis, en la cual necesita, más allá de la medicación oral, para que su cuerpo no le exija a veces rascarse con sus manos, ponerse una crema, en este caso los fines curativos, Shabbat lo permite. Pero está prohibido eventualmente untarse con aceites si estos no eran utilizados por personas sanas. ¿Está bien? Entonces, el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, explica en el Shulchan Aruch, en Orach Haim, quien escribe que en la actualidad no es común que las personas sanas se apliquen ungüentos para sí mismos. Por lo tanto, está prohibido aplicarse aceite, en este caso un ungüento, a uno mismo con cualquier aceite, con cualquier ungüento o crema, en el día de reposo con fines terapéuticos. Quiere decir, solamente si tenemos un grado, obviamente, de emergencia, como es una crema antibiótica, por ejemplo, para que no se produzca una gran infección. ¿Sí? O sea, siempre hay que tener en cuenta qué grado de realidad estamos viviendo. Muy bien, a Joshesh Bemotnab dice, lo yasuj yain bajovetz. Una persona que tiene molestias en Motnab, en su cadera, eventualmente, dice, no se puede aplicar yain bajovetz, vino o vinagre. También esto, obviamente, el vino y el vinagre, no se aplican en el cuerpo. Por lo tanto, cuando se los aplicaba, era obvio que la intención era con fines medicinales. ¿Está bien? Entonces dice el Shulchan Aruch, habla Marán, Yosef Karo, en Orach Haim, que uno no puede aplicar una mezcla de aceite y vinagre y no menciona la aplicación de vinagre solo. Hablamos yain y hometz. Abalzaj u et hashemen. Pero dice el Rambam, está permitido ungirse con aceite y melach y sal en cualquier lugar. O sea que con aceite y sal sí se puede hacer eventualmente en todos los lugares. Y esto obviamente dice sumergir las manos y los pies en aceite y sal es un remedio, decía el Rambam, lo explica la Gemara de Shabbat, para la intoxicación.
aceite con sal. Vaya que tantas novedades que hoy tenemos de medicina naturista, ¿no? Nigefa yado orato, una persona que se dio herida a su mano o su piel, sommeta beyain, dice, puede remojarla en vino, ¿sí? ¿Para qué? La puede remojar en vino, explica la Gemara, para detener el flujo de la sangre. O sea, esto se refiere a una herida que no fue causada, obviamente, por un utensilio de hierro, ni a una que se encuentra en un lugar donde el sangrado puede ser peligroso, una arteria, una vena. En estos casos uno puede vendar la herida de manera normal, incluso si es necesario violar las leyes de Shabbat, en el caso de que se produzca una herida de ese tipo. Pero si tuvo una pequeña herida en su mano o en su pierna, pero no lo puede hacer con vino, pero no con vinagre. ¿Bien? Y tampoco con bebidas de alto contenido alcohólico. Veima ya anog, afbeyainasu. Pero dice, si su constitución, la persona, es una constitución delicada, tampoco debería hacerlo con vino. Ajoshesh Beshinab. ¿Qué pasa a la persona que tiene molestias en su dentadura? Tiene dolor de muelas en Shabbat. Lo llegaba emetahometz beiflot. Dice, no puede beber, hacer gárgaras o ponerse en su costado, de un lado y del otro, vinagre, y luego, y flot, escupirlo. ¿Sí? Bueno, eso no lo puede hacer. Abal megameau ubolea. Pero puede, sin embargo, legamea, quiere decir hacer gárgaras, y después beberse el vinagre. A Joshesh Biguerono, ahora la persona que tiene dolor de garganta, lo yehar arenu peshemen, dice no puede hacer gárgaras con aceite. A barbolea un shemen arbe, pero puede tragar mucho aceite. Veim nitrape. Y si se cura de esa manera, bueno, es bienvenido. Entonces, hay quienes explican eventualmente que hay opiniones que permiten esto solo cuando el aceite se mezcla con jugo de vegetales, ya que de lo contrario no es la práctica habitual que la persona beba aceite, ¿no? No como el aceite de bacalao, por ejemplo, que se bebía. Dice anigarón, acá dice José Vigronó, no sé qué es anigarón. Así lo llama el tratado. Ah, el tratado de Berajot. Ah, sí, pensé que me decías por Rambam. Najón. Así lo explica el tratado de Berajot. Correcto. Fantástico. Eh, y es interesantísimo porque aquí se dan todas las medicinas habidas y por haber. Eilo asim eta matztike. Miren qué interesante, ¿no? Dice, una persona dice, no podemos mastique, el chicle. Tampoco dice, una persona no puede cepillarse los dientes con hierbas en el día de Shabbat, porque si su intención es curar molestias. Pero sin embargo, si tiene la intención de mejorar la fragancia de su aliento, entonces en ese caso está permitido. Entonces no se permite comer chicle y obviamente no había bazooka en esa época de Rambam. Se hablaba del gofio que salía, el gofio crudo, tomado de los árboles, y no al chicle preparado comercialmente, desde ya que no. Por otro lado, dice, no se podía cepillar los dientes con hierbas en Shabbat si la intención era curarse de molestias. Entonces, otras autoridades en la halajá prohíben cepillarse los dientes, eventualmente, por si se producía un sangrado en las encías. Y entonces por eso está prohibido usar pasta de dientes a ese nivel. Y sin embargo, si tiene la intención de mejorar la fragancia de su aliento, está permitido. Quiere decir
Lo mismo pasa hoy en día si yo puedo usar Listerine, que es un enjuague bucal, para mejorar el aliento de mi boca. Desde ya que sí. Y entonces aquí el Rambam continúa hablándonos de todas las medicinas habidas y por haber, y aprendemos millones de cosas con respecto a todo lo que representa la medicina natural, ¿no? Hoy que todo el mundo trata de volver a esta medicina natural. Einot Yain le toja Ain. Dice Rambam que no se puede aplicar vino a los ojos. Abanoten u al gaba Ain, pero puede colocarlo en los párpados. Rashi, en la Gemara de Shabbat, dice, prohíbe abrir y cerrar los ojos para dejar entrar el vino, incluso cuando el vino se aplicó a los párpados. Quiere decir que el vino eventualmente tenía propiedades curativas, así como es bueno para el corazón, en medidas, por supuesto, de una u otra manera, también esto nos llevaba a nosotros a ver cómo se utilizaba para la cura de los ojos. Berrok Tafel, y entonces dice la saliva, Afilu al-Gab alain azul. Está prohibido aplicar saliva tomada de una persona antes de comer, incluso en los párpados. ¿Sí? O sea que no se puede utilizar la saliva tampoco. Kilor sheshara otome erev Shabbat. Ahora bien, kilor es el hebreo de la palabra colirio en español. Kilor, colirio. Un colirio, es decir, que lo dejó preparado desde el día viernes, ¿sí? Entonces, para el ojo, ¿verdad? Ma'aviró al gabeno de Shabbat y no lo puede utilizar, aplicar sobre los ojos en Shabbat y no tiene ninguna duda que no está haciendo nada indebido, ¿sí? Entonces todo esto hay que ver. Entonces si ese colirio obviamente lo preparó el viernes antes de Shabbat y no después, ¿verdad? Muy bien. Michel Acabe una persona que ha sufrido una herida en su dedo, lo lea gemi, que dele rapota. No va a poder entonces enrollar una suerte de gemi. Gemi no es solamente una goma, sino que es como si fuera una caña de vendaje, ¿no es cierto? Como si fuera una venda que se estaría poniendo, no se puede poner gemi, que dele rapota, velo ir jaquena, perdón, bellado, que dele oximi menadá. Y tampoco debe apretarla con fuerza para que sangre. Eventualmente, porque en ese caso, obviamente, está incurriendo en una prohibición de Shabbat. ¿Sí? O sea, no se puede apretar la herida, eventualmente, porque en este caso estaría entrando en otra dimensión que se llama Jovel. Joven quiere decir que se está produciendo un daño determinado. Muy bien, la alajá número 26. Ya, si Dios quiere, el lunes próximo vamos a terminar con este capítulo 21, que es apasionante realmente por todas las tareas ahora que hablan de la medicina. Eino tenim jamín beshemen al gabemaka. Dice, no se puede colocar jamín, agua caliente, o aceite sobre una herida. Generalmente se tiende a pensar que lo que Rambam se refiere es aceite y agua caliente que están mezclados. Velo al gabei moj she'alamaka. Tampoco se puede poner aceite ni agua caliente sobre una herida ni sobre una gasa o una venda que está sobre la herida. Velo al gabei moj she'alamaka. Velo al gabei moj litno alamaka beshabat. Tampoco sobre una gasa o una venda para ponerlo sobre la herida. Tampoco se puede poner ni siquiera una crema, por ejemplo, ¿no? En este caso, para ponerlo sobre la herida, ¿no es cierto? Aval, notem u chutz la makan, pero se puede colocar eventualmente por fuera de la herida, de manera tal que fluya hacia la herida. O sea, yo puedo dejar esto
si tengo la herida, Dios no permita, en una parte aquí de mi mano, puedo poner la venda aquí con aceite y agua para que el aceite y el agua calientes a nivel curativo se desplacen hacia mi mano. Beshotet Bioret Bamaka. Pero sí se puede poner una venda seca sobre una herida. Pero eventualmente, si era una venda ya usada, en este caso queda prohibido, ya que es como aplicar un vendaje eventualmente y ya estaba como preparada para la mano, entonces en ese caso se crea una dificultad. Reti'ah she persha al gabe keli. Dice, un vendaje que se ha caído sobre un keli, sobre un utensilio. Se la puede volver a colocar sobre una herida. O sea, todo esto es que cayó en un recipiente. No así se ha caído al suelo. Porque ahí en este caso se considera que simplemente se deslizó de la herida y por lo tanto puede volver a su lugar. Los vendajes que se está hablando aquí, nos aclara el Rab Rabinovich en particular, son aquellos de los que se les ha aplicado ungüentos u otros líquidos, como les dije. Tienen con una crema antibiótica, con algún líquido. La aplicación de tal vendaje se asemeja a sustancias manchadas. No hay restricciones contra colocarlos en una venda u otro vendaje seco en una herida en el día de Shabbat. Y esto también es importante que lo podamos tener como una diferencia sustantiva con respecto a todo lo que es el tratamiento hoy en la modernidad. Veim Persha, al Gabekarka, Azul de Jazira. Pero si se cayó al suelo, dijimos, está prohibido volver a colocar, ¿verdad? Porque esto es una salvaguarda, es una guesera, para que uno no venga a untar bálsamo. Porque se cayó, entonces le voy a poner de vuelta un aspecto curativo, una crema, entonces, porque ese vendaje se aplicó, como dijimos, Erev Shabbat, en la víspera de Shabbat, entonces no hay razón, eventualmente, para que se muelan hierbas. Pero si no lo hice, entonces no lo puedo hacer en Shabbat. Umanejim Betial Gabea Makale Hatjila Bamikdash. Dice, se puede correr una venda en una herida por primera vez en el Bet HaMikdash. O sea, el Bet HaMikdash era completamente diferente de estatus dentro del Bet HaMikdash, como sabemos, a lo que estaba fuera. Fuera del templo hay una prohibición de colocar un vendaje en una herida por primera vez en el día de Shabbat. No sea que uno vaya a moler hierbas y medicamentos y que uno vaya a esparcir los ungüentos. Sin embargo, dado que ambas prohibiciones se consideran en la categoría de Shubut, Shubut es lo que los Jajamim dijeron, Shev de alta hace, quiere decir, mejor no lo hagas, en este caso Shev. Shev es quédate sentado, y por eso se llama Shubut. No se aplicaban, obviamente, en el templo. Ubejol makom mekanejim pi amakam. Dice, en todos los lugares, dice, se permiten limpiar la abertura de una herida. Quiere decir, se puede limpiar mekanjim pi amakam. Pi es la boca de la herida, donde se abrió la herida. Ve mekanjim etarretia shema yemarea. Pero no se puede limpiar el vendaje, no sea que de esta manera se extienda el ungüento. Y en este caso significa, obviamente, que seguramente va a ampliar el marco del ungüento, ¿no? Y entonces todo esto obviamente nos lleva a entender cuán importante debería ser todo el escenario de lo que es la curación. Entonces vamos a terminar, cuando terminemos estos aspectos curativos dentro de 3 alajot, también con la alajá moderna, hoy en día, del siglo XXI, como lo explica Rab Melamed en primera alajá. Shavua Tov, Besorot Tovot, gracias por compartir con nosotros este espacio, que tengamos la fuerza y la paciencia de poder estudiar siempre en conjunto. Muchas gracias, que sea hasta la próxima semana, donde nos encontraremos para terminar juntos el capítulo 21 ya del Rambam. Bienvenidos, Shavua Tov, Besorot Tovot, y curación completa para todos los enfermos que necesiten la cura y la esperanza. Toda Rabá.
Hasta pronto.